Entre 1859 y 1885, el afamado poeta británico Lord Tennyson compuso un ciclo de 12 episodios, titulados Los idilios del rey. Se trata de una reinterpretación de la leyenda artúrica, centrada en la figura del rey Arturo, la mesa redonda y la búsqueda del Grial, con un tono épico y trágico que refleja tanto el esplendor como la caída de Camelot. El primero de los idilios se titula La llegada de Arturo, que narra la ascensión del legendario rey con la ayuda de su fiel amigo y consejero, el mago Merlín. Se cuenta como la mujer del lago, vestida en la más pura seda blanca, entrega Excalibur a Arturo, símbolo de que él debe gobernar Britania y llevarla a la gloria. Con esta señal divina, Arturo es aceptado como rey y funda la legendaria Mesa Redonda, donde sus caballeros jurarán lealtad a los ideales de honor y valentía. El segundo idilio, Gareth y Lynette, el joven príncipe Gareth, hijo de la reina Bellicent, anhela unirse a los caballeros de Arturo, pero su madre le impone una prueba: servir como escudero antes de demostrar su valía en combate. Sin revelar su linaje, Gareth entra a la corte de Camelot y pronto recibe su primera misión: escoltar a la orgullosa Lynette para rescatar a su hermana, prisionera en un castillo custodiado por caballeros malvados. A lo largo de su viaje, Gareth enfrenta diversas pruebas, venciendo a sus enemigos con determinación y nobleza. Al principio, Lynette lo desprecia, creyéndolo indigno, pero con cada victoria, su respeto y admiración crecen. Al final, Gareth demuestra su grandeza no solo en la batalla, sino también en su humildad y bondad, ganándose un lugar entre los más ilustres caballeros de la Mesa Redonda. En los dos siguientes idilios, la boda de Geraint y Enid, el noble caballero Geraint renuncia a la corte para vivir en el campo junto a su amada Enid. Sin embargo, atormentado por los celos y dudas sobre su lealtad, somete a Enid a duras pruebas mientras viajan por tierras hostiles. A pesar de sus sufrimientos, Enid demuestra su amor y fidelidad, lo que finalmente disipa las sospechas de Geraint. En Balin y Balan, dos hermanos caballeros, inseparables en su lealtad y valentía, caen víctimas de la fatalidad del destino. Balin, un guerrero impulsivo y atormentado por su necesidad de demostrar su honor, se ve atrapado en un conflicto que lo lleva a un duelo contra un misterioso oponente. Sin saberlo, su enemigo es su propio hermano, Balan, quien también lucha con la misma pasión ciega. La batalla entre ambos es feroz y despiadada, y solo cuando Balin asesta el golpe mortal, se da cuenta de la terrible verdad. En un último momento de lucidez, los hermanos se reconocen, pero ya es demasiado tarde. Ambos mueren abrazados, lamentando la tragedia de su destino. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la ira descontrolada y la falta de reconocimiento entre aquellos que más se aman. El siguiente idilio, Merlín y Vivien, se cuenta como la astuta y seductora Vivien trama la caída del mayor sabio de la corte de Arturo. Fingiendo amor y devoción, logra ganar la confianza del anciano mago y poco a poco enreda su mente con susurros y mentiras. Le promete amor eterno si él le revela su hechizo más poderoso, aquel capaz de encerrar a un hombre en un sueño eterno. Merlín, debilitado por la duda y el deseo, cede finalmente al engaño y pronuncia las palabras fatales. En el mismo instante, Vivien conjura el hechizo sobre él y el mago queda atrapado para siempre, condenado a un letargo eterno bajo las sombras de un roble. Con su caída, el reino de Arturo pierde a su mayor protector y la corrupción comienza a infiltrarse en Camelot. En Lancelot y Elaine, la dulce Elaine se enamora del caballero Sir Lancelot, quien, a pesar de su honor y valentía, solo ama a la reina Guinevere, la esposa de Arturo. Lancelot ve a Elaine solo como una doncella inocente y no puede corresponder a sus sentimientos. Elaine, consumida por el amor y la tristeza, cae en una profunda melancolía y muere con el corazón roto. Su cuerpo es colocado en una barca fúnebre, con una carta en sus manos que declara su amor eterno, y es enviado río abajo hasta Camelot. Al verla, la corte entera se conmueve, y Lancelot, lleno de culpa y pesar, comprende la tragedia de su amor imposible. En la Santa Copa, Sir Percival y los caballeros de la Mesa Redonda emprenden la búsqueda del Santo Grial, símbolo de pureza y redención. Sin embargo, la mayoría fracasa en su misión debido a sus debilidades y pecados. Solo Sir Galahad el Grial, el más puro de corazón, es digno de contemplarlo antes de ascender al cielo, marcando el principio del declive del reino de Arturo, pues muchos de sus mejores caballeros nunca regresan. En Peleas y Etare, el joven caballero Peleas se enamora de la hermosa pero cruel Etare, quien solo se burla de su devoción. Despreciado y traicionado,
Peleas es consumido por el dolor y la rabia, abandonando sus ideales caballerescos. Su historia refleja la corrupción del amor y la pérdida de la inocencia en un mundo donde la lealtad es traicionada. El siguiente idilio, el que posee un tono más duro y melancólico, se titula La última batalla. En este, Arturo enfrenta la traición de su caballero más cercano, Sir Lancelot, y la rebelión de su propio hijo, Mordred. Aquí se narra un episodio a caballo entre la historia real y la leyenda de Gran Bretaña, la batalla de Camlan. Según los Anales de Gales, escritos antes del siglo X, el desesperado combate tuvo lugar en el 537, en el que Arturo logra vencer a su enemigo, pero es mortalmente herido, desmoronándose su reino y marcando el fin de la era dorada de Camelot y el principio del dominio anglosajón en la isla. A este triste idilio le sigue Guinevere, en el que la esposa de Arturo, consumida por la culpa de su amor prohibido con Lancelot, se recluye en un convento. Allí recibe la inesperada visita del moribundo rey, quien, en un acto de perdón, le recuerda lo bello que eran los tiempos en los que ambos eran felices en la cúspide de su poder. Con lágrimas, Guinevere se dedica al arrepentimiento, aceptando su papel en la ruina del reino. Y finalmente, el último idilio, titulada La muerte de Arturo, narra cómo tras ser herido de muerte en Camlan por su hijo Mordred, el rey es llevado por Sir Bedivere a las orillas de un lago, donde el monarca a regañadientes lanza Excalibur y la dama del lago la recibe en sus aguas. A continuación, Arturo es llevado en una barca hacia la mítica isla de Avalon, donde los manzanos dan sabrosas frutas todo el año y donde habitan las 9 reinas de las hadas. En esta isla reposa Arturo, dejando su legado envuelto en la bruma del mito, pero promete algún día regresar cuando la nación británica lo reclame. Inspirado en una serie de obras y relatos artúricos medievales, Lord Tennyson reinterpreta la leyenda del rey Arturo a través del prisma de la moral victoriana, presentando este ciclo de 12 poemas narrativos que exploran el auge y la caída de Camelot. El ciclo artúrico ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura europea desde la Edad Media, y Tennyson se basó fundamentalmente en Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Malory, la obra de la literatura artúrica más famosa, publicada en el siglo XV. Además, cuenta con otras fuentes como la obra medieval pseudohistórica de Geoffrey de Monmouth, Historia de los Reyes de Britania, así como numerosos romances franceses y galeses. Sin embargo, su interpretación no es una simple recreación de los mitos medievales, sino una relectura que adapta la historia a las preocupaciones de su tiempo. Tennyson escribió idilios del rey en plena época victoriana, un periodo de industrialización, expansión imperial y rigidez moral. Arturo, en su versión, se convierte en un símbolo del idealismo moral y el liderazgo justo, pero también en una figura trágica cuya visión de un mundo perfecto se desmorona debido a las debilidades humanas. La historia de Camelot refleja los valores de la sociedad victoriana, especialmente la importancia de la pureza, la lealtad y la decadencia moral como amenaza para la estabilidad de un reino, o en un sentido más amplio, del Imperio Británico. Lord Tennyson escribió estos idilios en verso blanco, sin rima, pero con un ritmo fluido y solemne que recuerda a la épica clásica. Su poesía se caracteriza por un lenguaje visualmente rico, con imágenes evocadoras de la naturaleza y metáforas que refuerzan los contrastes entre la gloria y la decadencia. A diferencia de los romances medievales, donde la acción y la aventura dominan la narración, el autor introduce una introspección psicológica profunda en sus personajes, explorando sus conflictos internos y motivaciones. En su época, Idilios del Rey fue enormemente popular y consolidó la reputación de Lord Tennyson como el mayor poeta de la era victoriana. La obra fue interpretada como una alegoría de los desafíos del Reino Unido en el siglo XIX, donde Arturo representaba a la reina Victoria y el orden moral que ella buscaba establecer. Sin embargo, con el paso del tiempo, la visión moralista de la obra ha sido objeto de debate. Algunos críticos consideran que su idealización de Arturo es demasiado rígida y que su tratamiento de los personajes femeninos, como Guinevere y Vivien, refleja una perspectiva machista típica de su época. Otros, sin embargo, destacan la belleza de su lenguaje y su capacidad para dar nueva vida a una de las historias más antiguas de la tradición occidental. Hoy en día, Idilios del Rey sigue siendo una obra fundamental en la literatura artúrica y en la poesía victoriana. Su influencia se ha extendido a la literatura, el cine y la cultura popular, consolidando la figura de Arturo como un símbolo de nobleza y tragedia. Aunque las versiones modernas del mito han adoptado enfoques más dinámicos o revisionistas, el legado de Tennyson sigue presente en la forma en que concebimos la leyenda artúrica en la actualidad. Planeo hacer muchos más vídeos próximamente sobre las leyendas artúricas,
pues es sin duda mi tema favorito sobre la cultura británica. Espero que les haya gustado a ustedes también.